10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y hoy también comienza nuestra transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy vamos a tener nuestra mesa de debate de los lunes con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y en esta ocasión Luis Carlos Ugalde. Vamos a analizar todo lo relacionado con el discurso del presidente Peña Nieto el pasado jueves, donde lanza una agenda muy interesante en materia de combate a la corrupción, de mejorar la seguridad pública en nuestro país y de fortalecer el Estado de Derecho. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, nos encontramos en esta cobertura especial que estamos haciendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a estar aquí toda la semana, comenzando desde luego con nuestra tradicional mesa de los lunes. Javier Tello, muy buenas noches. Muy buenas noches. Héctor Aguilar Camín, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y nos acompaña el señor Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Gracias por haber venido. Y bueno, pues vamos a dedicar todo el programa de hoy a analizar el discurso que dio el presidente Peña Nieto el pasado jueves en Palacio Nacional, donde anuncia pues una serie de medidas muy importantes, todas encaminadas a fortalecer el Estado de Derecho. Voy a leer, me voy a permitir leer el decálogo, las 10 medidas que anunció el presidente Peña Nieto. En primer lugar, una iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. En segundo lugar, un proyecto de reforma constitucional con el fin de redefinir competencias en materia penal. 3, la eliminación de policías municipales para dar paso a un sistema obligatorio de policías estatales únicas. 4, un número único para pedir auxilio en casos de emergencia, será el 911 mexicano. 5, una clave única de identidad. 6, un operativo inmediato en la región de Tierra Caliente, principalmente en Guerrero y Michoacán. 7, reformas adicionales con el propósito de hacer efectivo el acceso a la justicia. 8, leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada. Fortalecer los protocolos para casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y la creación de un sistema de búsqueda de personas no localizadas y uno de información genética. El 9º punto de este decálogo es el combate a la corrupción y el 10º, un portal de información sobre proveedores y contratistas del gobierno federal. Ese es el decálogo, los 10 puntos que anunció el presidente Peña Nieto. Hay mucho que analizar, mucho que debatir, pero comencemos, si les parece, con cómo vieron el discurso del presidente Peña Nieto, la forma, el estilo y la sustancia. Héctor. Bueno, mi impresión al oír el discurso es que tenía muchos elementos y poca precisión en cada uno de ellos, para decirlo coloquialmente, como que abarcó mucho y apretó poco. Entonces, eso fue un momento anticlimático, porque la coyuntura, la opinión pública estaba muy atenta al mensaje del presidente y esperaba como un mensaje preciso, con decisiones de gobierno al corazón, digamos, de la coyuntura. Y escogió el presidente un discurso que es como la segunda parte de la agenda de gobierno, no solo para esta coyuntura, sino para el futuro previsible. Como que subió a la mesa los elementos de la agenda que no estaban presentes en la anterior muy ambiciosa ola de reformas, y reconoció las asignaturas pendientes y las volvió un horizonte de trabajo para el gobierno, lo cual a mí me parece que está muy bien, pero yo esperaba. Pero ¿cuáles son esas asignaturas pendientes? Pues tú los acabas de decir, el tema de la seguridad, el tema del Estado de Derecho en general, que es el que engloba todo, el tema de la anticorrupción, y un tema que no mencionaste que es muy interesante, que es el tema de la recuperación, más que la recuperación, el lanzamiento del sur del país. Bueno, es una agenda de gobierno, es la segunda agenda ambiciosa de gobierno que tiene el presidente Peña Nieto, pero no es una respuesta a las expectativas puntuales que había en la opinión pública. En ese sentido, parece el discurso más bien de un estratega, ¿no?,
que el discurso de un político respondiendo a una coyuntura crítica. Cada uno de esos puntos merecería un análisis, cada uno de esos puntos merece una acción gubernamental, merece... Yo digo que el presidente se ponga en campaña y su gobierno para llevar a la opinión pública qué es exactamente lo que quieren hacer con esto, cómo va a aterrizar cada una de estas cosas y que se sienta el compromiso que echamos de menos con la realidad concreta, inmediata, porque digamos, creo que estamos de acuerdo en que el horizonte planteado es atractivo y deseable, pero lo que estamos esperando es que el gobierno tome decisiones y actúe sobre la coyuntura. Una segunda agenda de gobierno cuando apenas están en el proceso de implementar una muy ambiciosa, muy compleja, muy complicada primera agenda de gobierno, que fueron las grandes reformas. Sin duda. ¿No? Bueno, es que es problema de secuencia. Algo parecido nos pasó hace 25 años. Sí. América Latina y México abrazó el consenso de Washington en su primera fase, que era privatizar, desregular, abrir los mercados, comercio internacional. Medidas que en sí mismas eran correctas. Sí. Pero se les olvidó que para poder privatizar necesitabas poder regular a los nuevos entes privados. Sí. Y entonces en México privatizaste telecomunicaciones, pero no había quien los regulara. Y en América Latina y en general eso generó que no funcionaran las políticas públicas, que se generan problemas de corrupción, que los consumidores no acabaran bien atendidos por las nuevas empresas. Y entonces, años después, el Banco Mundial dice, ¡ay, nos equivocamos! Antes de la primera secuencia venía la segunda, que debió haber sido la primera, que era, creemos instituciones regulatorias, creemos sistemas de transparencia, creemos poderes judiciales independientes. Es algo que viene desde entonces. Y entonces se empieza a implementar este tipo de agendas, que en México ha ido caminando lentamente, algunas cosas más rápidas, menos rápidas. Pero yo sí creo que la reforma energética a mí me parece correcta, no se va a poder ejecutar bien, y no se va a poder distribuir bien sus beneficios si antes no tienes Estado de Derecho, policías municipales que hagan bien su chamba. No, es peor, puede terminar en una piñata de corrupción que acabe deslegitimando el valor que tienen esas reformas. Entonces tú no puedes, el presidente no puede pensar, ya tengo mi paquete de la felicidad y con esto voy a gobernar. No, porque esto te va a estar estallando y te va a estar deslegitimando. Entonces yo creo que el presidente debe decir, ya tuve la audacia política de aprobar este paquete de reformas, que bueno, se lo voy a dar al secretario de Hacienda, al secretario de Energía, al secretario de Educación, y ellos manejan sus trenes de paquetes muy importantes, y yo, presidente, encabezo con pasión y con mi capital político que me queda esta segunda parte de la agenda de gobierno, que además es la agenda más importante para que este país sea moderno en los próximos 50 años. Sí, sin duda yo creo que eso es un tema que pudo haber incluido el presidente en su discurso, es decir, si estamos pensando en narrativas de cómo explicar esta segunda agenda, una manera de explicarla, de darle contexto, es lo que acaba de decir Luis Carlos, es decir, presentarla como necesario corolario de la primera. Desde la campaña hemos estado discutiendo estos temas, perestroika, glasnost, si puedes una sin la otra. Yo creo que a este nivel de desarrollo en México, en un contexto de democracia, no puedes hacer la una sin la otra. Creo que en parte se han dado cuenta de eso, más allá de que la coyuntura obliga a entrar a este tema. Sin iguala hubiéramos tenido que entrar, y yo creo, a este tema. Pero en fin, más allá de eso, creo que el discurso, como discurso, enfrentaba un enorme reto. Por un lado, sí creo que había una demanda por parte del público, los ciudadanos, de escuchar un mensaje político y escuchar acciones concretas. Y creo que también había, tal vez era una demanda más de la comentocracia, de especialistas, de escuchar un discurso que hablara del problema del Estado de Derecho en general y que hablara de cada uno de los pilares del Estado de Derecho y ofreciera posibles soluciones a cada uno de los problemas dentro de cada uno de esos pilares. Pareciera que se fueron por el segundo estilo de discurso, un discurso más técnico, menos político, más amplio, en el que invariablemente van a faltar detalles, porque en un discurso jamás vas a poder detalles de 10 grandes iniciativas. Entonces la sensación es, pues dijo todo y no dijo nada, un poco lo que decía Héctor. Lo que sí me sorprendió es que al final, además de 10 grandes temas, cada uno podría ser un discurso, mete otro
que sin duda es importantísimo, nadie lo niega, que es el tema de problemas, el contexto en que se da todo esto, que es el contexto social y económico, problemas de distribución, problemas de pobreza. Era un tema, Javier, era un tema, ahora recuerdo, del que habló en su discurso de toma de posesión, lo del sur. Sí, bueno. O sea, no se nos olvide, fue parte del decálogo de aquel del... Y en la campaña habló de corrupción. Es decir, pues todos llevamos con estos temas 70 años, no, tampoco son temas nuevos. Pero entonces yo creo que tenía esa disyuntiva, se fueron, creo yo, por el discurso más técnico, ¿no?, de agenda de gobierno, que sin duda también es necesario tener esa agenda de aquí para adelante, pero tal vez la coyuntura exigía un discurso más político, emocional. ¿Más liderazgo? Sí, ahora hay que reconocer el estilo del presidente y hay presidentes que pueden hacer eso de manera más fácil y presidentes que se les dificulta más, y creo que tienes que dar un discurso que vaya con tu estilo, no puedes pretender ser otro, ¿no? A mí, Leo, no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque ¿cuál era el propósito del discurso, del golpe de timón? Que el presidente recuperara liderazgo en un entorno en donde los niveles de incredulidad, de hartazgo, de frustración, que se están además canalizando de forma dispersa y desordenada en manifestaciones, quema de palacios municipales. El presidente necesitaba recuperar el liderazgo, la legitimidad propia para poder encabezar no solamente estas medidas a favor de la legalidad, sino también para que el Estado mexicano pueda poner orden, orden. En este momento el presidente o el Estado está un poco deslegitimado para poder poner orden con los maestros en Guerrero o con los encapuchados de las marchas que se radicalizan, porque la gente dice, bueno, hay un conflicto de interés de la Casa Blanca, hay una licitación de un tren que no me han explicado, hay acusaciones de corrupción con muchos gobernadores, y el presidente sale y en lugar de asumir acciones, no promesas, se va, yo considero que por una visión administrativa, legalista, de solucionar una crisis. Es esta fantasía constitucional, normativa, que México tiene desde el siglo XIX de pensar, tenemos un problema, legisla, tenemos otro problema, dale más presupuesto, y eso no funciona. ¿Cuántas reformas constitucionales están en marcha? ¿Pero qué te hubiera gustado ver? Me hubiera buscado empezar que el presidente dijera, señores, la clase política tiene un problema de confianza por ciertas razones. Yo, para empezar... Un mea culpa. Bueno, un mea culpa con acciones. Una acción clara es... El gobierno no puede seguir caminando en la agenda anticorrupción, que es fundamental, porque ese es un problema fuera de control, si el propio presidente no puede aclarar el tema fundamental que está ahí, que es el tema de una casa, que no se sabe exactamente si hubo o no tráfico de influencia. No puede avanzar esa agenda si el titular del Poder Ejecutivo no aclara este asunto. A lo mejor no le corresponde al presidente. El presidente ya hizo su declaración patrimonial pública, fue muy audaz, su esposa dio una explicación. Yo creo que ni siquiera corresponde al presidente, yo creo que corresponde a otras instituciones del Estado como el Congreso mexicano. No se puede avanzar en una agenda si eso no se resuelve. No puedes prometer que las licitaciones de obra pública van a seguir un nuevo rumbo con este nuevo Compranet, que es el sistema de proveedores en línea. Si antes no nos explicas, nadie sabe lo que pasó con el tren. Bueno, el secretario de Comunicaciones y Transportes se fue a China a explicarles por qué habían revocado la licitación, cuando no lo ha explicado en México. No puedes tú asumir el liderazgo político como Estado si el Congreso mexicano y los congresos locales siguen negociando moches en la aprobación de los presupuestos. Lo que está ocurriendo en estos días pasó en el federal y en la Asamblea del DF y en muchos congresos está pasando. No puedes tú prometer esto si la gente no percibe que su clase política hace el mínimo sacrificio. No puedes tú prometer que los municipios van a funcionar bien si antes no dices que los gobernadores han sido responsables por omisión o comisión de muchos problemas. Ese que es una cuestión simbólica muy importante de ponerte el sombrero y decir, señores, yo primero reconozco y asumo la responsabilidad y además pongo orden en la casa del Estado. No es creíble esto, porque es otra promesa de cambios constitucionales que va a tardar 15 o 20 años en dar resultado. Bueno, a ver, no descartemos la importancia de los cambios constitucionales, ni la importancia de las reformas ya hechas. Y tampoco descartemos la posibilidad de que esta agenda, al irse concretando, suponga también cambios muy profundos y muy benéficos para México. El tema quizás central es el tema del procedimiento. Las reformas anteriores han puesto al gobierno de México
en un horizonte de ejecución muy complicado, que implica que tienen que aterrizar esas leyes con una cantidad, como no hemos visto en mucho tiempo, quizá en la historia de México, de licitaciones, de contratos, de permisos, de concesiones de obra pública, como no hemos visto y de en la historia de todo eso. Eso no lo puedes hacer, y en eso tiene toda la razón Luis Carlos, si tus mecanismos de licitación, de adjudicación, de contratos no son transparentes. Ese es un problema, digamos, de procedimiento elemental, porque entonces acaba en lo que parece empezar a suceder. Desconfianza, certidumbre de que hay favoritismo, conflicto de intereses, el contratista de la obra pública es el dueño de la casa que renta la primera dama. Sí. Ya se te descarriló el tren. Tienes que volver a poner las reglas y hacerlas transparentes, porque si no, esta gigantesca oportunidad de transformación va a acabar en el resumidero político de la desconfianza, la crítica, la corrupción, y acabas convirtiendo una promesa en una maldición. Hay algo positivo en todo esto, que fue en la primera gran licitación que se les descarriló el tren, ¿no? Y todavía creo que tienen... Literalmente. Entonces todavía tienen tiempo, yo creo, que de volverlo a carrilar. Imagínate que se hubieran seguido así... Y nos enteramos dentro de 3 años. Es interesante. Es un escándalo a tiempo. Es un escándalo, mejor dicho, si se aprovecha. Que sucede, si se aprovecha, claro. Y el gobierno, en un momento en que el gobierno tiene todavía un margen de acción importante. Creo que lo que estamos echando de menos en esta última decisión es que no lo vimos actuar, lo vimos anunciar otro horizonte de cambios. Yo estoy de acuerdo que las reformas anunciadas son correctas en general. Lo único que yo digo es que su nivel de credibilidad, porque tienes que detonar la confianza de la gente. La gente tiene que sentir como legítimo que el Estado ponga orden y que ejecute las reformas. Que para que eso cuaje, en esta ocasión el gobierno debía hacer algunas acciones inmediatas, concretas, como un simbolismo que en política es muy importante. Y este simbolismo significa que, qué bueno que lo de las licitaciones se descubrió ahora, pero para que sea un aprendizaje colectivo, tiene que haber una explicación de qué pasó, deslindar responsabilidades y entonces consecuencias. Pero si no se explica a nadie y se repone el procedimiento y se le pide al contratista del Estado de México que se salga, todo sigue siendo un arreglo discrecional sin estar basado en reglas claras. Sí, yo coincido con Luis Carlos. Si a mí algo me faltó en este discurso, fue el tema de la responsabilidad, que es otro tema del que se viene hablando mucho. Creo que además el presidente tenía la enorme ventaja de que ese tema involucra a todos los partidos políticos y a todos los niveles de gobierno. Es decir, no se trataba de echarse la culpa a él, ni siquiera de echarle la culpa a su partido. Aquí están metidos todos los partidos y todos los niveles de gobierno. Y yo creo que sí, para mí tenía sentido hablar de esa responsabilidad y hablar del el punto de partida del discurso es Iguala. Iguala, antes de Iguala, después de Iguala. Pero ¿qué es Iguala? En parte Iguala tiene que ver con esa responsabilidad de una clase política que no ha hecho bien su trabajo. Y creo que eso era fácil. Pero para hablar de responsabilidad no tenía, Javier, que hablar del tema de la casa. Que, como hemos dicho, a ver, no, lo pongo sobre la mesa, es el elefante en la sala, del cual no se habla de ese elefante en este discurso. No se habla. Y a lo mejor no pueden hablar. Yo creo que hubiera sido un error. Ese es el tema. ¿Cómo entras al tema de la responsabilidad sin hablar del elefante que está en la sala? Bueno, yo creo que en este discurso en particular pudo hablar de responsabilidad en términos genéricos como algo que afecta a la clase política y a los 3 niveles de gobierno, sin entrar en detalles, sin empezar a decir y fulanito dio moches y sultanito. Yo creo que eso hubiera sido desastroso, incluyendo la casa. Es decir, hablar del tema desde un nivel de estadista, de un serio problema de responsabilidad política. Donde estamos involucrados donde todos. Estamos involucrados, absolutamente. Y eso es creíble porque todos sabemos que están involucrados todos. Es decir, yo creo que ese tema sí, al empezar su discurso, al hablar de Iguala como antes y después, pareciera que el problema fue que el crimen organizado mató a un grupo de estudiantes. No.
No. Esto es un problema. Sí. Claro. Pero creo que lo pudo haber enmarcado de otra manera. Pero a ver, coincidiendo con que falta una explicación puntual de esto y que debería incluso a lo mejor abrirse una investigación del Congreso, como lo quieran. La verdad es que ojalá y el problema fuese nada más ese. Lo que nos deja ver este momento es un problema mucho más complicado y mucho más general de la mala mezcla del dinero con el poder. Mira, yo creo que lo que ha sucedido es que poco a poco hemos corrompido desde dos lugares convergentes todo el proceso político mexicano. El primer asunto es que hay una enorme cantidad de dinero federal suelto en los estados que nadie controla y que los estados gastan con autorización de sus congresos. Sí. Ese mecanismo a lo que ha conducido es a que los gobernadores compren a su congreso con el dinero que les da la federación. Y hay muchísimo dinero suelto al arbitrio de los gobernadores. Y también hay muchísimo dinero suelto entonces en las tesorerías municipales y estatales para el que quiera ser presidente municipal o gobernador. Y entonces viene la otra pinza, que es que las candidaturas en México hemos llegado a una situación en que se compran. Tú no puedes participar en el proceso político democrático con posibilidades de triunfo si no traes dinero ilícito a tu campaña. Yo he hecho mi pequeña investigación ranchera de cuánto cuesta ser candidato a diputado de un partido no muy importante. Si no traes 15 millones de pesos, no tienes chance de ganar. Más de $1 millón. Un presidente municipal de un municipio interesante del sureste tiene que meterle entre 2 y 3 millones, son datos reales, sí. Entre 2 y 3 millones de dólares a su campaña. Y un gobernador de un estado del norte tiene que traer en la bolsa 500 millones de pesos. Eso equivale a subastar las candidaturas. Eso equivale a vender el proceso democrático. ¿Por qué es apetecible meterle 500 millones de pesos a la gubernatura? Porque cuando llegas a la gubernatura vas a tener miles de millones de pesos no controlados por la federación que te da la federación. Entonces cerraste un círculo muy perverso, en donde estás de una o de otra manera volviendo a la tradición colonial de la venta de los puestos públicos. Y una vez que haces el circuito de que tú metes dinero para ganar, y si no, no ganas, entonces la lógica que sigue es cómo te vas a recuperar de esa inversión que hiciste. Se vuelve una inversión. ¿Para qué entonces le damos dinero a los partidos? Dinero público a los partidos. Bueno, ese es un problema, es un círculo que yo creo que es el que hay que interrumpir aquí. Y eso me da pie para hacer una pausa y regresamos, si te parece, retomamos este tema de cómo combatir esta pinza de la corrupción y si lo que anunció el presidente alcanza o no alcanza. ¿No? Bueno, vamos a analizarlo. Regresamos en un momento más. Estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.